Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Peligro de Gol, tu canal futbolero. Se viene la doble fecha de eliminatorias sudamericanas del mes de octubre. Analizaremos a cada selección si le tocará una doble fecha fácil o difícil. Así que sin más, empecemos el video. Vamos que vamos. La selección brasileña viene de perder en la octava fecha en su visita a Paraguay. Una Brasil que está quinta en tabla de posiciones, es verdad, en posición de clasificación directa, pero siendo Brasil se espera muchísimo más. En lo colectivo y en lo individual no ha mostrado categoría, por eso está en la posición que está, algo que extraña y bastante. Yendo a la doble fecha de octubre, podemos ver que Brasil va a ser visitante de Chile y locataria de Perú. Mirando la tabla de posiciones, como dijimos, entonces Chile marcha novena y décima la selección de Perú. A Brasil le toca jugar entonces por tabla de posiciones, por los números, frente a las dos peores selecciones del momento en lo que va a estas eliminatorias. Siendo Brasil tiene obviamente la obligación, el nivel actual de esta selección brasileña preocupa y bastante, lo que podría hacer sospechar a alguno de que también le puede llegar a ir a esta selección brasileña. De todas maneras, como digo, Chile está novena, mostrando un fútbol muy pobre. Lo mismo Perú, que intentó levantar pero no lo alcanzó, está décima en la tabla de posiciones. Así que para mí la fecha número 9 y número 10, esta doble fecha de octubre para Brasil, va a ser en modo fácil, lo que puede llegar a hacer que Brasil logre, ¿por qué no?, los 6 puntos, o para mí por lo menos mínimo 4 puntos se va a llevar. Así que para mí la doble fecha de octubre para Brasil está en modo fácil. La selección de Venezuela, que viene de empatar en la octava fecha frente a Uruguay, dejó pasar una chance muy importante de mostrar autoridad frente a Uruguay y además de llevarse los 3 puntos, ya que Uruguay venía muy diezmada, con muchas bajas y con una selección B o C. Lo cierto es que Venezuela hasta este momento marcha sexta en la tabla de posiciones, aún en puestos de clasificación directo y con la confianza de que esto puede mejorar. En la doble fecha de octubre tendrá rivales bastante complicados y exigentes. Si bien la Vinotinto va a ser local, va a ser locataria frente a la selección argentina, que ya sabemos viene primera, viene siendo campeona del mundo y de América, y con mucha confianza y un rival bastante exigente. Y además luego la selección venezolana visitará Paraguay, una Paraguay que en esta última doble fecha pasada, con la llegada del paro, logró un empate en Montevideo frente a Uruguay y además le ganó a Brasil, siendo locataria en la selección paraguaya, logrando esos 4 puntos que la verdad le sirvieron bastante al equipo guaraní. Así que una doble fecha exigente para la selección venezolana. Como digo, puede pasar de todo en Venezuela jugando frente a Argentina, y un partido muy complicado que se verá venir frente a la selección paraguaya, confiando en la selección Vinotinto, que viene haciéndolo muy bien, que viene con motivación y demostrando un buen fútbol en los últimos tiempos. De todas maneras, para mí esta doble fecha de octubre para Venezuela va a ser de dificultad difícil. La selección de Uruguay llega en un momento muy particular a esta doble fecha de octubre. En la fecha anterior empató 0-0 frente a Venezuela de visitante, un punto que se agradece, pero dejando muchas dudas en cuanto a nivel, diciendo sí que Uruguay llega con una selección muy diezmada, con muchas bajas por lesiones y o por sanciones. Y bueno, es lo que hay, Uruguay tiene que competir con esto. Recordar también que Uruguay llega tercera en este momento en la tabla de posiciones, si se quiere cómoda, pero como digo, dejando muchas dudas en lo que fue la doble fecha anterior, en ese empate a 0 frente a Paraguay en casa, y como digo, ese empate de visitante ante Venezuela, que por lo demostrado se termina agradeciendo ese punto. En esta doble fecha de octubre va a tener bastantes exigencias Uruguay, va a ser visitante de Perú, que no viene demostrando nada de nivel, la verdad, viene última en la tabla de posiciones, pero la obligación justamente de la selección peruana va a obligar al equipo local a ganar algún punto y complicar a Uruguay. Y luego Uruguay será locataria pero de Ecuador, un Ecuador que ya sabemos que viene también subiendo nivel, que viene siempre siendo una selección complicada y competitiva, y no será nada fácil tomando en cuenta también el contexto de la selección uruguaya, y hay que ver con qué plantel se presenta también a ese partido, si ya hay regresos de jugadores sancionados y lesionados o no. Vamos a ver qué pasa hasta ese entonces, pero todo este contexto obviamente hace que la doble fecha de octubre para Uruguay sea bastante complicada. Así que por el contexto y por los rivales, para mí la doble fecha de octubre de Uruguay va a ser en una dificultad medio alta. La selección argentina sigue primera en la tabla de posiciones, si bien viene de perder frente a Colombia 2-1 en su visita al país cafetero. Una Argentina que se sabe primera, se sabe que está a nivel y que perdió frente a un equipo muy competitivo como lo fue Colombia, en una visita complicada, un estadio complicado. En esta doble fecha, Argentina, si se quiere, va a tener rivales un poco más accesibles. Va a ser visitante de Venezuela, que le va a exigir seguramente y bastante a la Argentina.
y luego va a ser Argentina locataria de la selección de Bolivia. Como digo, son rivales si se quiere accesibles. Venezuela viene de empatar frente a Uruguay. Uruguay presentó una selección B o una selección C, lo que me dejó dudas de lo que pueda llegar a ser frente a Argentina, esta misma Venezuela. Una Argentina que va a ir seguramente a ganar los 3 puntos, va a ir mano a mano, sin especular con los resultados. Por lo que digo, es un partido que se puede dar de todo. No descarto de que Argentina puede ganar en su visita, pero tampoco descarto de que Venezuela va a ser una selección que complique y bastante. Por el otro lado, la visita de Bolivia a esta Argentina, creo que es un partido que no hay mucho para decir. Si bien Bolivia viene de ganarle a Chile, justamente en Chile, eso creo que queda para, si se quiere, la estadística. No entra, digamos, en comparación en su visita a Chile a lo que va a ser esta visita de Bolivia frente a la selección argentina, donde creo que Argentina se va a hacer fuerte y no va a tener demasiados problemas. Así que por todo este contexto creo que la dificultad de la selección argentina en esta doble fecha de octubre va a ser fácil. La selección de Chile viene en un momento muy complicado, futbolísticamente hablando, y en la tabla de posiciones donde está novena y no levanta cabeza. Y vamos a ver cómo afronta esta doble fecha, donde en la doble fecha anterior no le fue para nada bien, visitó a Argentina, cayó por 3-0 y luego de local batacazo, perdió con Bolivia 2-1, donde, como digo, la selección chilena se está sumergiendo en algo que no le hace nada bien, y en la tabla de posiciones se refleja estando en novena. En la doble fecha de octubre va a tener que ser locataria frente a Brasil, que no viene bien, pero es Brasil y siempre exige y va a complicar. Y luego va a tener que ser visitante de Colombia. ¿Por qué no? Si se quiere, junto con Argentina, la mejor selección del continente, por lo menos por lo que viene demostrando futbolísticamente y en la tabla de posiciones. Así que visitar Colombia va a estar complicado. Y recibir a Brasil también, lo que va a complicar bastante esta doble fecha de Chile, que ya viene mal y la verdad que no viene demostrando tampoco señales de poder levantar. Así que, resumiendo y viendo los rivales que tiene la selección chilena, creo que la dificultad para Chile en esta doble fecha de octubre va a ser en el nivel difícil. Ecuador, hablemos de la TRI, una selección ecuatoriana que viene cuarta en la tabla de posiciones con 11 puntos. Le sacaron 3, si se acuerdan, por la sanción de Byron Castillo. Viene una doble fecha irregular, si se quiere, donde perdió con Brasil, que bueno, eso puede llegar a pasar, pero creo que Ecuador se pudo haber llevado algo más, porque esta Brasil viene bastante mal, pierde 1-0 y se va con las manos vacías. Luego sí cumple, le gana 1-0 a Perú, siendo local la selección ecuatoriana, donde creo que no que quedó en el debe porque ganó los 3 puntos, pero futbolísticamente pudo haber demostrado algo más para generar más confianza. Una selección que tiene potencial y yo creo que va a llegar al Mundial casi que sin problemas. Veremos cómo afronta esta doble fecha de octubre, donde va a ser locataria de Paraguay, una Paraguay que viene de empatarle en Montevideo 0-0 a Uruguay y viene de ganarle de locataria a Brasil. Así que llega con bastante confianza el equipo guaraní. Y luego Uruguay, un Uruguay que viene diezmada, viene sin mostrar gran nivel, pero que en su casa se va a hacer seguramente un equipo muy fuerte. Se va a hacer muy complicado para Ecuador de enfrentar a este Uruguay, que bueno, Ecuador nunca le pudo ganar en Montevideo a la selección uruguaya. Veremos cómo llega Uruguay y pensando que llega más o menos con un equipo competitivo, va a ser un equipo muy difícil de poder sacarle puntos. Así que con todo este contexto, yo creo que la doble fecha de octubre para Ecuador está en un nivel difícil. La selección de Perú, qué decir de Perú, que viene última en la tabla de posiciones y no levanta cabeza. En la última doble fecha consiguió nada más que un punto y fue de local, es verdad, frente a Colombia, un equipo muy complicado, pero por la posición actual de Perú y de local tendría que estar ya en la obligación de conseguir 3 puntos seguro. Y como si esto no fuese poco, la doble fecha de octubre se viene muy complicada también. Fíjense nomás, va a ser locataria de Uruguay, un Uruguay diezmada. Creo que es un gran momento para Perú de poder sacar 3 puntos frente a Uruguay y sacarse un peso pesado encima justamente y ganarle a Uruguay, que vamos a ver cómo llega hasta ese partido, pero va a ser con bajas seguramente. Pero un Uruguay siempre es complicada. Y luego Perú va a tener que visitar nada más y nada menos que a Brasil, una Brasil que tampoco viene de la mejor forma, pero es Brasil y de local, y teniendo en cuenta, la verdad, siendo objetivos, el nivel demostrado por Perú, que es bastante bajo. Jugar contra Brasil de visitante no da demasiadas esperanzas, así que veremos qué pasa. Creo que no hay mucho para decir. La dificultad de esta doble fecha de octubre para la selección de peruana es muy difícil. La selección de Paraguay, que viene tomando confianza, tomando en cuenta las últimas 2 fechas de estas eliminatorias con la llegada de Alfaro. Le empató a Uruguay de visitante, un resultado bastante aceptable, bastante bueno, y luego le ganó a Brasil, siendo local Paraguay, por 1-0. Se sacó un peso de encima, claramente. Brasil, si bien no está en su mejor momento, siempre es un equipo que, aunque sea visitante, te exige y mucho. Es un partido bastante perdible. Paraguay viene tomando confianza
y viene trepando un poquito en las tablas de posiciones con la esperanza de aún ir al Mundial del 2026. Una doble fecha de octubre que se le viene compleja si se quiere, tomando en cuenta los rivales claramente. Va a ser visitar de Ecuador, que en su casa se hace muy fuerte, una selección que tiene grandes jugadores y tiene un potencial muy bueno, y como digo, en su casa es muy difícil de poder sacarle puntos. Y luego Paraguay va a ser locataria de Venezuela, también una selección complicada que viene mejorando, que viene con mucha ilusión también de ir al Mundial. Un rival directo seguramente de Paraguay, lo es Venezuela, creo que no hay dudas. Así que por el contexto de cómo viene Paraguay, que viene bien, que viene en esta doble fecha, como digo, con bastante confianza, pero con rivales que van a ser muy exigentes, lo voy a tomar el nivel de dificultad como medio alto. La selección de Bolivia, que viene de una doble fecha 7 y 8 de ensueño, donde le ganó 4-0 goleando a Venezuela y luego sorprendió y le ganó a Chile 2-1 en su visita al país trasandino. Así que viene muy motivada la selección verde, que en esta fecha de octubre, doble fecha de octubre, la va a tener bastante más complicada. Va a ser local de Colombia, que viene segunda en tabla de posiciones y a un nivel, la verdad, espectacular. Y luego va a tener que visitar Bolivia a la Argentina. Así que una doble fecha complicada, creo que no lo tengo ni que decir. Vamos a ver si puede sacar también 3 puntos frente a Colombia, donde Bolivia se va a hacer fuerte seguramente en el alto, pero Colombia es mucho más competitiva y viene en gran momento. Y en la visita a Argentina, la verdad que no le veo mucha chance. Si bien Bolivia viene de ganar de visitante a Chile, no hay que comparar la situación de Chile y la situación de Argentina, así que la veo bastante complicada. Así que, como digo, todo está también en ver cómo le va frente a Colombia, que creo que ahí es donde puede sacar algún puntito a la selección boliviana, por el contexto de los rivales y todo lo que se viene dando. Para mí, la dificultad de Bolivia en esta doble fecha de octubre va a ser en el nivel difícil. La selección de Colombia y su gran momento, una Colombia que viene de ganarle en la última fecha a Argentina 2-1 y demostrar así de que se le puede plantar a cualquier selección y seguir jugando a un gran nivel. Ya no es sorpresa, esta selección de Colombia está segunda y lo está haciendo muy bien. Analizando lo que se viene, que va a ser la doble fecha de octubre, donde va a ser visitante de Bolivia y locataria de Chile. Por los rivales podríamos decir que va a ser una fecha, doble fecha fácil, pero hay que analizar justamente la visita, sobre todo a Bolivia, donde seguramente el equipo de altiplano va a jugar en el alto, a 4.150 metros de altura, y ver cómo responde Colombia a esto, que si bien viene mostrando un gran nivel futbolístico, hay que ver si lo puede plasmar en esas condiciones. Ahí es donde yo empiezo a dudar un poquito de que si la fecha de Colombia va a ser todo color de rosas, porque como digo, va a tener que afrontar esa situación de jugar frente a Bolivia en el alto. Luego va a ser locataria de Chile, una Chile que viene muy mal. Creo que Colombia no debería tener demasiados problemas, a menos que pase alguna sorpresa. Creo que Colombia tendría que hacerse muy fuerte y llevarse esos 3 puntos frente a esta selección chilena que viene muy mal. Así que sobre todo por lo que es la visita a la selección boliviana en el alto, para mí, entonces la dificultad de esta doble fecha para Colombia va a ser en un nivel medio. Bueno amigos, de esta manera entonces pasaron las selecciones y sus dobles fechas. En su dificultad, fácil, medio o difícil. Hay algunas selecciones que la tienen un poquito más fácil en los papeles, otras que la tienen muy difícil y hay otras que pueden andar bien, pero se les puede llegar a complicar. Así que los leo en los comentarios a ustedes cómo creen que les va a ir a su selección en esta doble fecha de octubre, la fecha 9 y la fecha número 10. Nos estamos viendo en la próxima. Vamos que vamos. Chau, chau.